Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con el escritor Fernando, que él viene a presentarnos hoy su obra, hablarnos un poquito de cómo ha sido la construcción de esta obra. Y no sé, el espacio es todo tuyo. Hola chicos, un saludo a todos los que nos están viendo. Yo soy Fernando Moreno, soy del estado de Baja California, de México. Estoy hasta el norte. ¿Qué más podría contarles de mí? De hecho, yo realmente, este es mi segundo libro. Yo publiqué independientemente el primero y este segundo, que es el que tuve la oportunidad de publicar con el grupo editorial Letras Negras, es del que más orgulloso me siento. Así que espero que esta sea una charla muy amena. Sí, y se me olvidó mencionar que este libro se llama Silueta, la sombra del pasado, ¿cierto? Y está publicado con el sello editorial Aquera, porque este raya en la fantasía, en una construcción de un mundo. De hecho, es palabra herida, ¿eh? ¿Es palabra herida? Así es. Ah, Creo que era no existía en el momento en que se publicó. ah, no, No te entonces, claro, escuché. cuando lo leí lo encontré muy de la temática de la publicación Ajá, de sí. Aquera, entonces tal vez por eso. Entonces, el sello Palabra Herida del grupo editorial Letras Negras, muchísimas gracias por la corrección, es importante. Y yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquito más de qué hay detrás de la construcción de una obra. Quién es Fernando Moreno, cómo llega a las letras, cómo empieza a escribir. Siempre me gusta estar como muy al tanto de todos los procesos que hay detrás de la publicación de una obra, porque a uno como lector le llega ya la obra terminada, con todo el esfuerzo, con toda la dedicación que hay, pero a mí estos espacios me gustan para que las personas vean todo el trabajo que hay detrás de lo que ellos leen. Por supuesto. Mira, es una historia un tanto complicada. Es una historia que se dio porque realmente la estuve pensando desde hace años. Así que voy a tratar de resumir todo lo que me llevó a crear esta historia, lo que me llevó a volverme escritor. Porque creo que no lo he mencionado, pero yo de profesión soy ingeniero realmente. Entonces eso me separa por mucho de la profesión de escritor. No tengo nada de formación en humanidades. Toda mi vida ha sido específicamente ah, dirigida a la profesión de ser técnico o ingeniero. Entonces, siempre, a pesar de todo eso, tuve una curiosidad por las historias. Desde niño me instruyeron mucho en ver películas y leer libros. Aunque para serte honesto, yo lo que más leía de niño eran enciclopedias, me encantaba leer sobre animales y geografía. Entonces, yo crecí entre libros, pero me dedicaba más a las películas. Entonces, ya a partir de ahí nació mi curiosidad de, mira, estos personajes existen así porque tienen este pasado y luego están estos personajes que tienen este objetivo en la vida, entonces ya a partir de ahí siempre se quedó esa curiosidad mía de buscar entender lo que otras personas, diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes ciudadanos, diferentes facetas de la sociedad se pueden ver representadas en una historia. Entonces, yo por allá cuando estaba cursando el curso de la secundaria, que creo que en Estados Unidos como decir high school, no estoy muy seguro, yo lo que yo tenía era esta pequeña cosa curiosa en la que yo me la pasaba escuchando música de anime. Yo acababa de descubrir lo que es el anime y entonces a través del anime openings como los de Naruto, a pesar de que no era fan de Naruto, de Dragon Ball, yo me creaba mis propias historias. Y cuando llegué a la prepa, a la preparatoria, perdón, cuando la cursé, tuve unos amigos tan maravillosos que para mí ellos eran como que mi grupo de superhéroes y yo me los imaginaba a todos nosotros luchando contra diferentes males, pero luego llegó la época de la universidad y como cada quien se fue yendo por su propio camino, cosa que en ese momento yo no sabía o no lo quería ver así, no lo veía como algo normal, para mí fue como que una manera en la que mi mundo se fue rompiendo. Yo de cierta forma caí en depresión por ello, pero lo que yo tenía eran mis historias. Entonces, esas historias en las que yo contaba cómo un grupo de héroes se enfrentaba a lo imposible, empecé a contarme una historia en la que un grupo de héroes ya establecido
un grupo como una familia se rompía, se iba rompiendo. Y esto sucedía, este núcleo familiar se rompía porque el mundo es tan complejo y cada quien es una persona tan compleja que es muy difícil que algo así se pueda mantener unido. Entonces, cuando yo generé esta historia, yo no lo hice para culpar al mundo o culpar a otros, simplemente lo hice para tratar de hacer una celebración a la complejidad que somos los seres humanos y sobre todo también para ayudarme a mí mismo a entender lo que yo sentía en aquel entonces. Así que este fue como un proceso terapéutico que se desarrolló alrededor de unos 3 4 años. Así es, a partir de que empecé a tener esa tristeza y cambié la historia, así es, así fue como sucedió. Creo que eso que dices es muy bonito porque confío plenamente en que la literatura tiene esa capacidad de ser terapéutica, de convertirse como en un confidente, en un amigo, te permite crear también un alter ego, una suerte de otra personalidad con la que tú puedes desahogar todo lo que eres y te permite explorar mundos y decir cosas que a veces uno desde su yo normal, desde su yo de persona corriente, no es capaz de decir y eso permite la literatura, que haya como un distanciamiento del yo real para que este yo metafórico escritor surja y pueda decir todo lo que tiene para decir. Y a veces eso que uno tiene para decir también tiene cosas para decirle a las demás personas. Entonces, también los ayuda a navegar por sus propios procesos, también los ayuda a superar cosas. Y escribir es una tarea muy compleja y yo siempre que me encuentro a personas cuya profesión es muy diferente al trabajo de escritura, me alegra mucho, porque siento que ese navegar por una vida totalmente distinta a la literatura hace que lo que escriban sea fresco, sea diferente y tenga como un punto ahí que no se tiene cuando siento yo que su transcurso de vida ha sido dedicado completamente a la literatura, al estudio de grandes literatos, al estudio de cosas. Escriben muy bien, pero creo que se busca emular de alguna forma eso grande que ya fue, mientras cuando uno escribe un poco desde su yo, desde su perspectiva, desde su dolor, es más suelto, más honesto y hay como esa chispa de conectar a los otros porque usted está contando una realidad que lo atraviesa y no solamente está tratando de contar un mundo. Que ambicione a llegar a todo el mundo, porque es difícil tratar de, a partir de una sola historia, llegar al corazón de mucha gente. Tiene que ser que la historia salga de tu corazón, de un corazón normal, que llegue a los demás corazones normales. Creo yo que cuando no existe esta pretensión, la literatura toma como otros tintes que creo que he podido ver a lo largo pues, de este proceso de entrevistas, de conocer a distintas personas. Es que ese espíritu hace que su literatura sea muy particular. Sí, de hecho es correcto lo que dices. Creo que si yo no hubiera tenido la capacidad, o mejor dicho, si yo no hubiera tenido la curiosidad por las letras, creo que no sé dónde estaría ahora mismo, pero sé que sería una persona menos feliz. Las historias me salvaron, y eso es algo que me gusta decirle a la gente, que a mí las historias me salvaron, el anime me salvó. Eso fue lo que me ayudó a generar mis ideas para las historias y también, pues por supuesto, mi propia historia me ayudó a generar también otros personajes y situaciones, pero sobre todo yo quiero agradecer mucho y aprovecho el espacio, ¿no? Para agradecer a mi madre, quien fue quien siempre me prohibió tener videojuegos, que, aclaro, los videojuegos no tienen nada de malo, simplemente que mi mamá me obligaba mucho a leer y ahora veo que de verdad me ayudó mucho porque si hay algo en lo que yo no fallo es en la redacción. Las mamás y sus superpoderes. Como que transitar a la adultez es algo muy bello, porque cuando uno está en la adolescencia, en la preadolescencia, en la infancia, las mamás siempre tienden a decirle a uno, es por su bien, usted después me lo va a agradecer. Y esa frase de usted después me lo va a agradecer suena tan ridícula en ese momento en el que uno está ofuscado, en el que uno está siguiendo otro montón de cosas, y no es sino que uno dé el primer paso a la adultez y tenga que ocuparse de una cantidad de cosas y empiezas a decir como, cuánta razón había ahí, pero hay que esperar y hay que pasar durante todo ese proceso de ser adolescente para llegar hasta aquí y entender eso. Si en este momento uno le dice a un adolescente cualquier cosa que tenga que ver con su futuro, todo va a estar mejor, todo va a mejorar, la vida no es tan horrible como en la adolescencia, se sienten indignados, se sienten muy indignados porque no entienden.
hay que esperar a que su cerebro termine de desarrollar y se asiente mejor para poder entender este tipo de cosas, como dar las gracias porque no me dejaban ver tanta televisión en lugar, ¿cierto? Y me pusieron a leer y me pusieron a hacer otras actividades que en fin de cuentas terminan permeando lo que ahora soy y me permiten expresarme y sentirme más tranquilo, hacerme terapia. Con lo Mm. difícil que es acceder a la terapia en Latinoamérica, con lo difícil es que decir que la literatura se convierte en un muy buen espacio para sanar eso que uno lleva adentro. Creo en eso completamente. Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo. Yo fui hace 2 años a terapia, lo cual también me ayudó mucho en mi proceso tanto creativo como mi proceso de mejorar mi salud mental. Entonces, realmente, una de las cosas que sí me reconoció mucho mi psicólogo es que el escribir es de lo más sano que puedes hacer, o al menos uno de los métodos más sanos que puedes hacer para recuperarte de ciertos traumas, de eventos. O sea, realmente escribir es un salvavidas. Así que cuando te lo dicen, uno parece que, no parece que es así, pero no, es que lo que muchas veces nosotros necesitamos cuando tenemos cosas guardadas es expresarlas. Y de alguna manera tenemos que dejar que fluyan. Y muchas veces, tal vez no siempre se pueda hacerlo bailando, tal vez no siempre se pueda cantándolo, pero sí podemos buscar la manera de escribir y hablar sobre ello con alguien. Claro, y yo siento que en la terapia una de las cosas que le recomiendan a uno es llevar un diario, llevar un espacio en donde uno pueda desahogarse, contarse sus cosas, tal vez hablarse a uno mismo y luego leerlo y verlo desde otra, como desde otra perspectiva. Entonces sí, si uno puede hacerlo en otros espacios, pues hay que aprovechar la oportunidad. Y más si esto también lo empieza a llevar a uno a como a la sensación de poder hacer de esto una profesión, un camino para uno para, no sé, exorcizar ese tipo de historias como tuve un muy buen paso por el colegio, me agradó mucho, fui muy feliz ahí y transitar hacia otros lugares me transformó mucho y me hizo sentirme en otro lugar. Eh, y quiero contar eso a través de una historia, quiero liberarme de esas emociones a través de ahí, es muy chévere. Y me alegra que, por ejemplo, hayas tenido un muy buen paso por el colegio. Creo que no todo el mundo tuvo la fortuna de decir, wow, mi paso por el colegio fue muy alegre, muy chévere. No, para algunos otros el paso por, sobre todo el bachillerato, que acá le llamamos, que es como la segunda parte, ¿no? Del proceso de Así. formación. Fue difícil, fue horrible, no queríamos a nadie cuando salimos del colegio. La universidad fue como el salvavidas, el momento en el que uno dijo, al fin me liberé de toda esta gente horrible a la que no quería y que me hizo sentir tan mal durante mi proceso. Entonces, eso también es una buena forma de uno exorcizar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué le parece si empezamos a hablar un poquito más? Estoy Ujú. como muy iluminada, ¿cierto? Un poquito nomás. Es que Tal vez sea porque el Buda ha llegado a tu vida. estoy en otro nivel de trascendencia. Ándale, ya casi llegas al nirvana. Sí, viendo a ver si retrocedo un poquito. Parezco fantasmilla. Bueno, quería que habláramos un poquito de cómo está construida tu historia, porque una de las cosas que me generó mucha inquietud es encontrarme con un panorama que parece ajeno, ¿cierto? Al menos en cuanto al entorno, en cuanto a la construcción del ambiente, de qué es lo que está sucediendo fuera, de los personajes, sus nombres, todo. Es para mí un espacio ajeno a Latinoamérica, aunque te voy a ser honesta, es decir, el panorama se ve fuera de Latinoamérica, pero la historia es una historia en donde tú encuentras a Latinoamérica ahí adentro. Tienen problemas, es una sociedad que se está transformando, está esta familia y está esta deidad femenina, que me encanta que la deidad sea femenina, eso es algo que aprecio mucho. Entonces quería saber qué hay detrás de trasladarse a un escenario que parece ser muy lejano al entorno que tú tienes, porque uno tiene como primer instinto narrar lo que uno conoce, ¿cierto? Entonces quería saber cuál es la historia detrás, primero, del lugar en donde está ambientada tu historia. Muy bien. Primero que nada, yo tengo una gran fascinación por lo que es Asia y el segundo fue porque en aquel entonces cuando ya empecé a cambiar todo lo que era mi mentalidad y empecé a pensar en crear mi propia historia, yo estaba mirando un anime que en aquel entonces fue muy famoso, se llamaba Re:Zero y otras palabras más largas, pero
Básicamente trataba a este protagonista que tenía que ir, bueno, se veía obligado a ir a otro mundo donde él adquiría un poder que no puedo revelar porque también revela ciertas cosas de mi propia trama, pero con ese poder él se abría paso en ese mundo que era una fantasía medieval. Entonces, yo me acuerdo mucho de una escena en ese anime en el que el muchacho se ve desolado en un espacio lleno de nieve, totalmente cubierto de nieve. Y esa escena me impactó, me dejó con la boca abierta. Entonces dije, yo quiero crear un espacio así de vacío, un espacio de desesperanza tan grande en el que tú digas, oye, aquí ya se acabó todo, pero luego te saltas a otro episodio y hay una esperanza. Entonces lo que yo quise tratar en esta historia, por eso lo ubiqué muy al norte, en una Rusia ficticia, porque a mí también me gusta mucho la historia de los Romanov, que por cierto yo basé mucho la familia esta de reyes y reinas, la basé mucho en los Romanov, estos Ujú. Santor, y la ubiqué en este lugar de nieve, este lugar tan lejano de incluso del espacio y tiempo, que la verdad, dije, es la mejor manera que puedo representar cómo uno puede sentir esa desesperanza de que todo se acabó. Entonces, eso, básicamente lo que me llevó a hacer a determinar este lugar fue el hecho de que tenía que empezar la historia con algo de desesperanza para luego llevarlo a algo un poco más cálido. Ah, bueno, sí, yo siempre siento curiosidad por eso, por decir de dónde saca la inspiración para. Me gusta mucho la historia. Para mí es totalmente válido que uno decida retratar otros territorios, retratar otras escenas, buscando precisamente, en este caso siento que buscando esas sensaciones que ya habías experimentado tú mismo a través de las historias de otras personas, ¿cierto? Que encuentras, por ejemplo, en un anime. Cómo me hizo sentir a mí esto y cómo quisiera yo que esta sensación pueda ser replicada en el lector que ahora me lee a mí, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, Ujú. yo entonces pensé de pronto que eras una persona extranjera, tal vez, que, ¿cierto? Como con una familia, no sé, pluriétnica, algo así, pero entonces ahora ya entiendo todo el contexto. Me gusta, creo que no había leído en el espacio del texto latinoamericano uno que no estuviera sentado, al menos, por ejemplo, de México, en México. Entonces dije, Ujú. bueno, vamos a ver qué me cuenta un poquito de esto. Otra intriga que tengo, ¿cierto? Es en qué momento decides que toda esta primera parte de la historia que se va desarrollando esté tan enfocado en el espacio que habita Irina. ¿Cierto? Un personaje femenino que es descendiente directa de Eva, la deidad que propones acá como la deidad central, porque ya sabemos que hay como una suerte de deidad paralela que está surgiendo y que está como tratando de agarrar todos los seguidores que tiene Eva y convertirlos acá a esta secta. Acá la llaman secta, pero siento que incluso la religión de los seguidores de Eva también suelen ser una suerte de secta que llama secta a la contraparte, porque no hacen parte de como de su cosmovisión. Entonces, uno que te lleva a crear a Irina como uno de los personajes principales de la historia, porque está también como principal su hermano, y supongo que de alguna forma los demás hermanos que están en los diferentes, no sé si llamarlos como territorios, reinos, Naciones, países, ajá, reinos, más cierto, fácil. reinos, más o menos. Y que hace que quieras hacer una deidad femenina, porque casi siempre Dios y las deidades se asocian con lo masculino y a las mujeres ahí nos dejan un poquito de lado en la construcción literaria. Entonces quería saber un poquito cómo la armas ahí. Ujú. Pues mira, yo primero que nada opté por una deidad femenina porque yo me puse a investigar algo de mitología y me di cuenta de que, tal como dices, muchas veces representa a la mitología con muchos hombres. Y muchas de las causas de esas mitologías, o sea, porque esas mitologías tienen su propia historia, ¿no? ¿Y dónde vienen las causas de un hombre haciendo alguna tontería, no sé, o simplemente estoy aburrido, voy a hacer esto? Entonces dije, voy a crear la mía basada en lo que yo aprendí de lo que es el mundo occidental, es decir, lo que es basado un poquito en lo que yo aprendí del catolicismo, porque yo crecí en una familia católica. Entonces, le voy a dar un giro a esta religión y en vez de que sea una deidad masculina, la voy a hacer una deidad femenina. Esa es una parte. Y la otra parte es que simplemente yo siempre sentido fascinación por las mujeres. Yo fui criado en
un ambiente más femenino. Eh, fui criado con mi mamá, mis dos hermanas menores, entonces yo siempre sentí esa fascinación porque que ellas tenían cierto orden en las cosas que hacían y cuando lo comparaba con otras personas como mi papá, que desgraciadamente no era la persona más ordenada del mundo, pues entonces yo para mí es como que yo crecí con esa admiración hacia las mujeres. Pero además, también hay algo que a mí me gusta mucho y son las películas de Estudio Ghibli. Y las películas de Estudio Ghibli, como por ejemplo El viaje de Chihiro, que es mi favorita, me encanta que la protagonista sea una muchachita. Entonces, sentí que mi historia, si yo voy a hacer una historia, tiene que ser una contraparte femenina y va a haber tener su contraparte masculina, pero primero yo quiero que mi protagonista sea femenina. Ay, eso me gusta mucho. Yo siempre, ya conmigo van ganando al momento en el que se arriesgan a crear personajes femeninos y personajes femeninos que no rayan con el cliché, ¿cierto? Aquí siempre paso revisando con ojo clínico, con ojo crítico, a ver cómo es la construcción de esos personajes femeninos, si en la construcción se ha tenido en cuenta que la mujer también es una lectora o si simplemente se ha pensado que los lectores son hombres y que el personaje de la mujer que se construye es para satisfacer eso que el hombre necesita encontrar en la literatura de lo que es una mujer, y veo que no. Acá me gusta porque hay diferentes roles femeninos y todos son, uno, que están en un lugar de privilegio, cosa que en la sociedad casi no pasa, están en un lugar de privilegio, y dos, tienen mucha comunicación entre mujeres de forma muy honesta. Entonces, está Irina y, ay, no, okay, sin spoiler, pero está Irina y su mejor amiga, que me pareció la relación entre mujeres que aunque no dura mucho, ¿cierto? Lastimosamente, la presentas de forma muy impecable. Parto de ahí. Me gusta mucho, las mujeres somos amigas, las mujeres nos queremos entrañablemente entre nosotras, somos muy compinches, muy cómplices, muy amigas y somos muy dadas a cooperar entre nosotras, que es una imagen que casi no se vende de las mujeres. La imagen que se vende de las mujeres es que somos rivales, que nos queremos quitar los novios, que todo el tiempo estamos peleando por hombres y que no podemos ser amigas ni cohabitar en el mismo espacio porque entonces se hace un ambiente de femme fatal, de pelea y sí. Entonces me gusta mucho cuando se explora el hecho de decir, la amistad entre mujeres es algo muy bello y la complicidad que se genera entre estas dos me parece muy genuina. Y creo que también es porque tú tienes una visión de la amistad especial, ¿cierto? No todo el mundo tiene construida una visión de los amigos de forma tan entrañable. Habemos otras personas que tenemos visiones de la amistad un poco diferentes. Ser amigos es como algo más transitorio, en cambio hay otras personas que ese vínculo de ser amigo de alguien se lo toman muy en serio. Y creo que tú te lo tomas muy en serio porque puedo verlo ahí, no solamente entre Irina y su mejor amiga, que no sé si llama como Elaine. Ujú. Realmente yo la pronunciaba en mi mente como Elaine, pero es correcto, o sea, no hay problema. Son Ese nombres es muy raros. no, usted imagínese que yo leí su novela con una traducción de apellidos y nombre de lo más autóctono y garrafal de la existencia, porque uno interpreta como puede, ¿no? Sí, Y claro, no hay también, por problema. ejemplo, ajá, la relación que hay entre Lucio e Irina, que es de hermanos, pero uno empieza a ver ahí que todo se empieza a transformar con el paso de los días y que realmente tienen una relación más profunda, pero ellos también tienen una complicidad y una cosa muy especial que honestamente no había visto hasta el momento retratada en otras amistades. Había leído otra historia que también trataba de amigos muy entrañables, pero que había como una cierta barrera de no permitirse atravesar íntimamente al otro. Es decir, somos amigos y hacemos cosa de amigos, pero esos momentos de intimidad que tienen estos personajes son donde disfrutan de cómo fue su infancia, de cómo la pasaron juntos, de la complicidad que tenían, de lo entrañables que eran. Me encantó. Me encantó en el sentido de que exploras algo y es otro tipo de amor. El amor romántico se ha explorado mucho, ¿cierto? El amor de las madres hacia los hijos, el amor de los padres hacia los hijos también es un tema que se retrata frecuentemente y estoy convencida de que tal vez estás muy influenciado precisamente por el anime y por Estudio Ghibli, que es un estudio en donde el asunto de la amistad se desarrolla en diferentes películas de forma muy hermosa y tengo que decir también que soy fan número uno
pero que mi película favorita es El Castillo Vagabundo. Entonces, pero entiendo que de ahí viene. Creo que algunas de los acercamientos a las literaturas y a el cine, digamos, más oriental, me lleva a creer que exploran muchísimo más la figura de la amistad, la figura de cosas diferentes que no estamos acostumbrados a ver como latinos en la televisión, porque acá se explora más el amor romántico, la telenovela siempre es de drama, drama sobre dinero y rivalidades. Y me gusta que esa influencia la hayas explorado de forma muy bella y me sentí muy identificada y me dolió mucho el suceso terrible que ocurre, pero también pienso que pues, se convierte en una estrategia de uno como narrador para movilizar cosas, para hacer que cosas sucedan, que se vayan transformando. Entonces, ese era un punto que quería decirte que muchas gracias, que muy rico de leer esa complicidad de ciertos personajes que te generan una atmósfera de sentirte tranquilo y acogido, como invitado a conocer los secretos que ocultan las otras personas. Ay, mira, muchísimas gracias. Y de hecho, a mí también cuando yo estaba escribiendo sobre estos personajes, me dolió. Siento que no hubo un personaje en especial, para no spoilear quién es, pero tú sabrás perfectamente quién es este personaje que estuvo ahí un momento, pero luego de la nada ya no está, pero siento que logré el mayor impacto posible para que este personaje lograra mover la trama hacia otro punto de la historia. Entonces, me dolió mucho deshacerme de este personaje. Retirarlo de la historia no fue tan fácil, pero yo soy de los que cree, y esto también es gracias al conocimiento que yo he adquirido por el cine, que si un personaje es sacado de la historia, siempre puede venir otro personaje a continuar su historia. Entonces, esto es un adelanto, pero yo estoy haciendo esta como una saga de fantasía, entonces, aunque hay personajes que tal vez no tuvieron una historia tan completa como otros en silueta, yo por supuesto que estoy tomándolos en cuenta para que su historia prosiga en las siguientes novelas. Solamente que ya no va a ser contada de la misma forma y ya no va a ser contada a través del mismo personaje, pero sí vamos a continuar esa historia porque ni siquiera yo estoy a gusto con dejar que la historia termine ahí. Algo más ahí de secretos, algo más pasó ahí que movilizó todo estas cosas que sucedieron en la novela. Ay, sabes que ahorita que mencionas que vas a continuar, me he sentido como gratamente sorprendida de darme cuenta de que hay muchos escritores embarcados en esa tarea. Es decir, no crear una novela que tenga un inicio y un desenlace en una sola parte, sino que se están comprometiendo con la idea de un universo. Ujú, Y acá tú exactamente. planteas todo un universo Sí, nuevo, ¿cierto? Que de sí. alguna forma sí lo es, honestamente Ujú. para mí retrata Latinoamérica. Creo que aunque el paraje se sienta distante, al menos para mí, ¿cierto? Que si bien estoy en una ciudad que es fría, no es tan fría como lo que narras, pero también creo que a través de Latinoamérica hay lugares con esos niveles de frío a los que no estamos acostumbrados y que podrían retratar perfectamente para alguien que vive en los Andes lo que está viendo, que para mí Ajá, no lo hace. Sí tiene la esencia de que esté atravesado por los conflictos que atraviesa Latinoamérica, por ejemplo, el conflicto religioso. ¿Cierto? exactamente. Todo lo que hay detrás de la construcción religiosa, que tú me dices que eres de una familia católica, por ejemplo, yo vengo de una familia evangélica, que Mm. dentro del mismo, dentro de la misma religiosidad hay todas las variantes y todas las vertientes que puede tener. También presentas la idea de que algunos de estos reinos no viven completamente bajo el abrigo de esta religión, sino como el reino de Lucio, que él empieza como a permitir que por el progreso de las personas haya como un poco de lo que llaman como los vicios, como esos Ajá. espacios grises de los que no se quieren hacer responsable, por ejemplo, la religión. Y me gusta porque agarras pequeños fragmentos de la realidad y los metes en una ficción construida en un mundo que da la sensación de que es medieval, de que es rústico, pero al mismo tiempo no. Eso era algo que a mí me tenía como en un limbo, porque en algún punto las descripciones de los personajes, el paraje, me hacía pensar que la aldea era pequeña,
¿cierto? Que todo era muy rústico, pero de repente se hacían unos acercamientos como a que parecían ciudades, que habían policías vigilando, que había movimiento, y se construía en mi cabeza una idea de una urbe grande, muy movilizada, en donde Irina era pues acá esta figura mesiánica enviada del cielo, que me hace pensar también al mismo tiempo muy en los reyes que todavía permanecen en nuestro momento, ¿cierto? Como en Inglaterra, ¿cierto? Todos estos reinos que todavía persisten y que salen de la creencia de que estas personas tienen el derecho divino a gobernar. Me encantó ese guiño ahí que haces al hecho de decir que algunos gobernantes utilizan esta figura de decir que vienen enviados directamente desde los dioses, porque creo que durante la Edad Media esa figura fue súper relevante y todo el mundo tenía mucho respeto y mucha solemnidad por los reyes porque pensaban que eran figuras que representaban a la deidad. Y que retomes ahí ese tipo de elementos me hace pensar, no, es que esto está muy ambientado en lo medieval. Me imaginaba a Irina acá con una túnica muy espectacular y todo así. Y dije, sí, pero de repente me iba. Y decía como, ay no. Y entonces quería preguntarte cómo se termina de configurar todo. Es una mezcla ahí, como un punto medio, una ciudad no muy desarrollada, no sé. Ah, mira, de hecho sí hay cosas que yo dejo muy abiertas a la interpretación, pero cuando yo estaba escribiendo esa historia, y de hecho a partir de las secuelas que voy a hacer también lo tengo pensado así, esta está basada ¿en qué parte de la historia? ¿Cómo decirlo? Ah, principios del siglo XX, es decir, cuando estaba a punto de empezar la Primera Guerra Mundial, cuando estaba, si mal no recuerdo, Inglaterra estaba buscando los tesoros allá en Egipto. Si mal no recuerdo, fue en esa época también. Si no es que fue un poco más adelante, sí, fue un poco más adelante. Pero más que nada me basé en la urbe de lo que fue Rusia de los zares, cuando estaba la familia Romanova a punto de caer. Más que nada esa fue mi visión de este pequeño mundo, porque si te das cuenta con los nombres, basé mucho este, cada nombramiento, cada título que tenían los personajes, los basé muchísimo en la manera en que se organizaba el Imperio Ruso de hace 100 años. De hecho, sí, curiosamente, ya son 100 años de ese imperio. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer aquí es dejarle un poco al lector que lo interprete como un mundo medieval, pero también le estoy dando pistas de que, ok, sí hay cosas medievales, pero para mí lo medieval son algunas ideas que traen algunos personajes, no tanto el aspecto, el entorno, sino que el entorno es un paso, ¿cómo decirlo? Es el inicio de la era industrial. Entonces ya hay fábricas, ya se está desarrollando lo que es la electricidad, ya está desarrollada, nada más que ya se está expandiendo a un nivel que creo que no lo menciona en la novela, pero ya se está expandiendo también lo que son los servicios eléctricos. Entonces sí, básicamente es como darle un pequeño guiño al lector de que esto puede ser cualquier mundo en cualquier otro lugar, pero de hace unos 100 años, incluso un poquito más atrás. Y también algo que no se me había olvidado mencionar es que todo esto se refiere al fin de una era. Estamos haciendo una transición en la que estamos viendo viejas tradiciones y esas viejas tradiciones se están enfrentando a otras todavía más viejas y unas nuevas que también más o menos ahí las toco, pero no fue mucho, no ahondé mucho en el tema. Entonces va a haber como una especie de conflicto que va a provocar que ya ni siquiera vamos a saber distinguir si estamos en una época de la Segunda Guerra Mundial o estamos en una época medieval. O sea, yo inventé todo esto para tener libertad al final del día, ¿no? Claro que quiero respetar al lector y quiero respetar totalmente la historia, tampoco me voy a sacar así como, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Una máquina del tiempo que viene del futuro, algo así, no, esto no trato de llegar a ese punto, la ciencia ficción no tanto, pero sí, quiero verme libre en un mundo en el que no hay todavía ojivas nucleares, no hay, por ejemplo, cámaras de vigilancia, o sea, yo quiero un mundo que sea más complejo como el de hace 100 años. Eso es lo que yo generé ahí.
Claro, sí, y yo sí tuve esa sensación como que tratabas de, pero era más bien de mezclar el sentimiento de lo rudimentario Ujú. que atravesaba la energía ritual de los personajes. Desde ahí sentí yo que me estabas proponiendo un mundo en donde todo estaba más bárbaro, pero que afuera no se veía tan bárbaro. Era como Ah, un corazón bárbaro habitando un mundo que se ha desarrollado un poco más. así Pero es. yo también pensaba, ¿será que es que yo a veces soy una lectora muy inventada? No sé cómo Ujú. decir. No te preocupes. Uno está ahí como, ¿qué es lo que me está proponiendo? ¿Qué me está Ajá. diciendo? Me estoy moviendo, avísame de lo que me estás contando. Y entonces andaba ahí como en ese rollo de tratar de instalarme en algún lado, pero creo Ujú. que esa es una buena sensación de estar incómodo, porque tal vez eso es lo que le genera al personaje, que por ejemplo ahí empiezan a haber protestas de los obreros, que hay sindicatos, eso también era como un guiño ahí a algo que se estaba gestando y me Así gustó es. mucho. Y me gustó mucho porque, como te digo, si bien me tuviste en una tarea horrible de tratar de traducir todos los apellidos y todos los nombres, yo, mi Dios, cuando llegue a esta entrevista voy a tener pena de decir cualquier apellido porque seguramente lo voy a decir muy mal. Ah, no te preocupes. Me sentí identificada con el ambiente, ¿cierto? Para mí creo que cosa que haces muy bien en tu novela es retratar un muy buen espacio, si bien no está muy clara la temporalidad, como decías tú, es como que tratas de arrancarlo. Yo lo sentí que de alguna forma era como la aldea de Santa Claus, de el Papá Noel por allá puesta en el frío, Ándale. ¿cierto? Ajá, Alejadas sí de parece todo lo que principio. pasa, cuyas movilizaciones se dan por la energía de las personas, por la contraparte que empieza a surgir, esta nueva deidad que empieza a tomar fuerza y a la que no le habían prestado tanta atención. Y me encanta que sea todavía como una deidad serpiente, porque me hace pensar un guiño guiño ahí a Harry Potter que me Ah, gusta mucho. Entonces, las serpientes siempre han estado asociadas como con, ya sabes, como con la maldad, como que... Y ujú. todavía el personaje se llama Eva, la otra deidad, y esta es una serpiente, entonces me hace pensar en la creación, porque también haces como en la primera parte, como una suerte de génesis en donde empiezas así a modo de génesis. Creo que en la construcción de algunos himnos también estás conteniendo la historia, la tradición, en cómo describes los lugares sacros que tienen monumentos y que tienen pinturas en las que se va contando la historia. Ese tipo de acercamientos a mí me agradan porque permiten algo que es muy importante cuando usted se embarca en esta tarea de construir todo un universo, y es que tiene que tener un inicio contundente, un inicio claro. ¿Cómo se Ah, forjó el universo del que hablo para poder cerrarlo? Cuando tú no pones tu universo fuera de eso, se corre el riesgo de parecer que es un fragmento de algo, como un relato, ujú. que agarraste la mitad de algo y empezaste a construir a partir de ahí, pero te tomas el trabajo de decir, bueno, en el inicio, cuando las cosas aparecieron, tuvo a Magnus, a su hijo, y ese hijo a su vez tuvo hijos, y estos descendientes construyeron lo que ahora conocemos como esta religión dedicada a esta deidad, y ¡pum!, configuras el mundo. Así Entonces tú es. ya dices, por eso yo te digo que pensé que era una historia absolutamente de fantasía y que estaba enmarcada en Akera, que es como el sello editorial dedicado a este género. Entonces Así dije, es. no, pues esto ya definitivamente va por ese lado. Y ya me encanta saber que no, que el final que pones no es el final, sino que en realidad esta es una primera parte introductoria, en donde empezamos a conocer los reinos, en que conocemos algunos personajes principales y sabemos que van a tener que luchar no solamente esta, sino que en adelante todavía van a tener que seguir con la lucha y la transformación y tratar de no dejar de derrumbar su mundo. Entonces creo que haces una buena presentación, y que si ya estás construyendo nuevos textos, te serviría mucho como compartir y retroalimentarte para la construcción en cuanto a estructura, ¿cierto? Claro. Porque encuentro una estructura lineal con unos pequeños, digamos, saltos temporales, que no sé si pueda decir saltos temporales porque como que tu tiempo está eh, puesto en otro lugar. El tiempo acá no es tan importante, pero sí haces mudas.
Es decir, estamos en un momento y ¡pum! Nos llevas a otra parte del pasado, por ejemplo, y nos retratas ahí va yendo. Yo creo que esta historia que propones tiene muchísimas posibilidades de mudas. Por ejemplo, mudas de realidad, que es Ok. sacarlo de esa realidad y ponerlo en otra realidad, porque esto es mágico, está muy atravesado por esta energía, por los poderes, por la fuerza. Yo creo que divinamente, sin acarrearte la tarea de decir, ay, bueno, si hay una máquina del tiempo, nada, Ujú. los personajes pueden saltar de un lado a otro, pueden saltar de un lugar al otro sin ningún problema y podrías jugar con todo este otro tipo de estrategias que te meten directamente más a la fantasía, si hacia allá quieres llevar el texto, que creo que al final se da uno cuenta que sí, que todo va desarrollándose hacia la fantasía, y creo que eso permite enmarcarse en este género, que ya te enmarques en un género de fantasía y digas, lo que quiero es saltar del lleno y atreverme a hacer eso, a jugar con el tiempo, a jugar con el espacio, a jugar con la realidad, con la psique de los personajes, que me gusta mucho que tu enfoque va dado como muy a la intimidad de los personajes. Lo que sienten y cómo lo sienten es importante para ti porque te tomas el tiempo de que el personaje piense en sus sentimientos y eso me gusta porque yo pensaba que todo el mundo sentía como la necesidad de escribir así, que lo que sienten sus Ujú. personajes es importante, hasta que me encontré con algunos textos que no, Ujú. que hay como que otros puntos de enfoque, como, no sé, la aventura, el viaje, el camino Sí. del héroe es más importante que cómo el héroe se va transformando en su psique. Pero para ti es importante tanto el viaje que busca la redención, que busca la salvación, como la manera en la que ese viaje está afectando íntimamente a los personajes. Y yo siento que desde la intimidad del personaje y desde el adentro podrías jugar con todas estas herramientas que te digo de ir hacia él y moverlo de lugar, moverlo de tiempo y revolcar un poquito al lector, ya que en esta parte optaste por ir más linealmente, Así es. que es la construcción de algo, ¿no? Cuando tienes que construir algo, no, uno no quiere correr mucho el riesgo de que el lector esté perdido Ujú. y aún así te atreviste en un inicio como con un prólogo, una introducción en la Es que uno correcto. está como, yo estaba como, estábamos parados en un encuentro, Ujú. en una nieve, Sí. tum, pasó todo el drama y ¡pum! Uno. Y yo, ¿qué? ¿Cierto? Aún así, haces ese tipo de estrategias de romper con todo para luego ir desentrañándote y es como, pongo este fragmento y tengo que llegar hasta él antes de retomar otra parte de la historia. Entonces, Ujú. como que yo sentí tu estructura como de pequeños círculos. Un círculo, Ujú. inicia aquí, cierra, inicia Sí, otro círculo y cierra, pero dentro de la misma historia. Podría ser como una cadena, la es estructura de correcto. cadena, podríamos decirlo así, como pequeños Ujú. que se van cerrando. Y, pues no sé, yo creo que tienes muchas posibilidades, es un universo muy bello, un poco raro, como te digo, para mí en el hecho de ser latinoamericana y que esté ambientado como en una historia rusa, Ujú. pero creo que es una hibridación buena, creo que es una hibridación interesante. No, sí, te agradezco mucho ese comentario. De hecho, creo que no lo he comentado yo tampoco, tú sí lo has comentado mucho. Pero sí, es tal como tú dices, hay mucho de lo que se vive en Latinoamérica en esa historia. Sobre todo lo que es, ¿cómo decirlo? Las diferencias entre religiones, eso lo tenemos mucho aquí. Y algo que tal vez toco muy a la ligera aquí, porque lo tengo pensado para la siguiente, es que también viene todo lo que es la violencia que vivimos en Latinoamérica, también lo voy a tocar, solo que me pareció que esta era la historia perfecta para empezar a hablar desde los puntos ideológicos que tienen varios personajes, ya después ver cómo esas diferencias y ciertas carencias que más adelante vamos a ver, también lo vemos mucho aquí en México, Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, desgraciadamente lo estamos viendo y algunos hasta lo estamos viviendo. Entonces, como te dije al principio, es como una celebración a lo que significa ser un humano al final del día. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Meto los momentos emotivos porque yo he tenido muy buenos momentos con muchas personas, pero también hay muchas cosas muy malas que he tenido con otras personas y por eso también hay villanos, hay gente que está armando complots contra otros.
pero al final del día siguen siendo humanos. Entonces, trato de darle la mayor introspección a todos para que tú sepas que al final del día este está haciendo mal, pero también hace bien. O sea, es mucha la complejidad que tenemos nosotros los seres humanos. Y es bueno, es un muy buen punto de partida querer ocuparse de lo que se siente como humano, Ujú. porque como dices, es un universo muy amplio y, y te invito honestamente a que no tengas miedo, en este caso, de explorar mujeres en diferentes aspectos, de meterlas, de pensar en cómo piensan las mujeres, en leer a otras mujeres para que te Claro. den un atisbo de cómo podrías construir mujeres, porque lo estás haciendo bien. Hasta este punto no he encontrado ninguna mujer que no me Ujú. guste en la historia, ¿cierto? Que uno se sienta incómodo con el personaje y diga como, no, esto Ajá, no me como que, representa, no tanto. No, creo que me he sentido cómoda con las mujeres que has construido a lo largo de la historia y siempre busco como incentivar a los escritores hombres latinoamericanos a que así les dé un poquito de miedo, porque es difícil escribir mujeres cuando uno es hombre y está permeado por tantas cosas. Eh, pero sí, yo le daría 1000% la apuesta a que en la siguiente parte te arriesgues a meter más personajes femeninos y a explorar eso que te dije que me había encantado la primera parte y es a ponerlos en diálogo y un diálogo que te ayude a construir ese nuevo universo que planteas porque es un universo nuevo y puedes ujú. cimentarlo y ya lo estás cimentando bajo una concepción femenina, al que ya haya una deidad femenina y que su contraparte menos visible sea una deidad masculina en este caso, Ajá. ¿cierto? Hace que ya esté la torta invertida. Y si ya invertiste la torta, yo digo, Al hasta las últimas consecuencias con esa torta al revés, a ver hacia dónde te lleva la construcción de un mundo ujú. pensado desde la autoridad femenina. Porque es totalmente distinto al mundo en que vivimos y creo que tendrías muchísima tela que cortar por ahí y creo que tienes la sensibilidad suficiente como para que se te dé bien, ¿cierto? Entonces yo sí te digo que me gusta lo que hiciste en este texto y pues espero encontrarme con la siguiente parte. El grupo editorial Letras Negras siempre tiene sus puertas abiertas Por para supuesto, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte. todas Al... las que Sí, perfecto. Y de hecho, sí, fíjate, yo ya tengo bien pensado los personajes que van a aparecer en las siguientes novelas. Hasta ahora tengo pensado en que sean 3 novelas después de esta. No creo que vaya a ser más después, es decir, de esta saga yo creo que hasta la cuarta ya sería la última. Y en todos, como tú bien dices, yo quiero meter personajes femeninos en situaciones que yo, la verdad, extrañamente he visto. Las he empezado a ver en el mundo del cine, estas situaciones en las que yo imagino estos personajes femeninos, pero casi no se daba cuando yo estaba chamaquito, cuando estaba niño. Entonces, a mí me interesa mucho también explorar eso, porque si hay algo que yo he aprendido con los años en los que yo he estado conviviendo tanto con mujeres como con hombres, es que muchas veces tenemos, ¿cómo llamarlo? Pequeñas actitudes que dañan o minimizan a la mujer. Entonces, a mí no me gusta eso. Por supuesto que yo de seguro, pues también he tenido esas situaciones, ¿no? Que yo mismo las he provocado, pero siempre trato de ser crítico. Y eso aprovecho el espacio para decir que parte de esa, parte de ser crítico también es ser crítico conmigo mismo. Me gusta mucho que hay personajes masculinos y femeninos con los que yo critico ciertas cosas de mí que tanto ya no están conmigo o cosas que yo todavía hago que digo, oye, ese pensamiento no está bien, tienes que hacerlo de otra manera. Y me gusta mucho ser autocrítico. Eso ayuda mucho a crear personajes más reales. Claro, y también noto, por ejemplo, que al menos acá el personaje más representativo, masculino, es muy sensible, es muy comprensivo, escucha, y eso es como la construcción de una masculinidad nueva a través de la literatura, que era algo que no se veía mucho con anterioridad y era que los hombres expresaran debilidad, también se conectaran con una parte más femenina, sí, con otra sensibilidad, no tienen que ser rudos y salvajes, soy hombre, ¿cierto? Sino que también que explorar una masculinidad más sana, una masculinidad más abierta, más comprensiva. Creo que tu personaje Lucio navega por ahí, navega Sí, por que en algún punto agarra el camino de quiero ser el héroe y quiero salvarte y protegerte de todo el mal que ajá, hay en el mundo, iré a hacerlo por ti, exacto. ¿sí? Pero eh,
tienen intimidad, son cómplices, hay como eso, como una pariedad ahí, somos pares, somos compañeros, y por eso es que a ella le duele tanto este abandono, esta huida de alguna forma de este que consideraba pues una persona muy cercana. Entonces también me gusta mucho que tengas la posibilidad de retratar a hombres que no sean estereotípicos, porque así como hay un estereotipo de mujer, también Sí, suele exacto. haber uno de hombre muy feo, y creo yo que si bien sí hay hombres así en el mundo, hay otros hombres que están ya muy deconstruidos o Ujú. que han tenido la fortuna de tener a una mamá que los educó mucho menos machistas, y creo que también vale mucho la pena que como personas que nos dedicamos a la escritura, pongamos en discusión las nuevas masculinidades, que también es importante porque pues esta lucha no se puede dar solamente desde un lado, porque pues sería como una carrera sin sentido, entonces es como explorar todas estas posibilidades, y creo que tienes mucho material que abordar desde este primer texto introductorio que nos presenta muchas cosas, tienes muchísimo material en que trabajar, y me quedaré al menos de mi parte a la expectativa de ver esa segunda, tercera y cuarta parte, a ver qué pasa con este universo. No, claro, adelante, con mucho gusto. Yo me siento muy comprometido a sacar esas secuelas. Ahorita mismo le di una pausa a a la segunda porque me agobió un poco, es bastante lo que estoy escribiendo, pero no va a ser una pausa muy larga. No, esa es mi historia, entonces la tengo que continuar. Y quiero aprovechar el momento, tú mencionaste ahorita que estoy tratando de hacer una nueva masculinidad, o por lo menos no hacerla, sino hablar de ella. Y de hecho es correcto, porque mi antagonista también es una persona que está tratando de construirse a sí mismo. No lo, no te lo dice tal cual, no te para un momento y te dice, oye, pues yo siento esto. Simplemente a través de la historia que él tuvo, él encontró cierta paz, cierta libertad, porque él al pertenecer a este culto, que fue obligado desde niño a pertenecer ahí, pues él lo único que conocía era la violencia, era este, simplemente perder totalmente la personalidad al final del día, no dejar de ser humano. Para mí yo lo veo a este antagonista como una persona a la que obligaron y forzaron a dejar de ser un humano, cosa que desgraciadamente también se ve mucho en Latinoamérica. En México también hay mucha violencia y hay ciertas situaciones forzadas que este personaje también ha vivido y que desgraciadamente se vive entre los jóvenes de México y toda Latinoamérica. Entonces, yo estoy tratando de que se hable de esta nueva masculinidad porque yo creo que todos los hombres y mujeres necesitamos hablar de eso. Creo que se tiene que abrir esa conversación. Y toda mi historia, incluyendo la saga, gira en torno a eso. Hay que tratar de tumbar todos esos muros en los que nosotros como sociedad cargamos con ideas que al final del día son ideas que están dañándonos. Entonces, creo que es momento de generarnos nuevas ideas. Por eso mismo, mi mayor objetivo con esta historia es abrir esa conversación, abrir la conversación de que somos más complejos que una simple idea, que un simple estereotipo. Básicamente, eso es a lo que voy con estas historias. Y yo creo que sí lo logras, es decir, también propones los personajes buenos y malos no terminan de ser buenos ni terminan de ser malos, entonces está en la línea ahí de entre mi moral es laxa, a veces mi moral laquea y hago cosas medio turbias, ¿cierto? A veces me falla eso de ser bueno del todo, pero a veces los malos también tienen sus momentos de bondad y de ser buenos y de encontrarse a ellos mismos, entonces termina definiendo lo que somos humanos. Como humanos no somos ni del todo malos ni del todo buenos, sino que estamos como muy permeados por esas ideas arraigadas, antiguas y arcaicas, que creo que es lo que, por eso es que tu mundo se siente medieval, es porque siente uno que está anclado a una idea del mundo muy antigua, que es lo que está rompiendo tu universo está como así, jalando Ah, entre soltarse de eso antiguo a lo que tenemos miedo de soltar y aceptar lo nuevo. Lo bueno de que tú construyes este universo es que tienes la potestad de decidir qué va a ser eso nuevo. Si eso nuevo va a ser una réplica
del mundo que ya conocemos con todos sus problemas, o si vas a plantear un universo Exacto. absolutamente eso, evolucionado, en el que todas estas cosas que en el momento arrastramos como diferencias de género, diferencias sexuales, problemas de cualquier tipo que nos afectan, se vayan modificando, ¿cierto? Me gustaría, no sé, tal vez un poquito de disidencia de género, de pronto por ahí, no sé, otros personajes que se salgan un poquito de este canon femenino y masculino, pero pues ya, eso sí, ya no entro yo ahí a meterme en el universo de nadie porque cada quien sabe lo que construye, pero me alegra mucho que parte del concepto que quieras transmitir es ese de encontrarse con algo nuevo, de poner en discusión dentro de la literatura esas nuevas, como esas nuevas energías, estas percepciones del mundo que dejan un poquito de atrás los prejuicios, porque creo que es un compromiso, al menos de los jóvenes, tenemos el compromiso de contar el mundo como está cambiando. Así es. También me embarco en esa tarea y me alegra encontrarme con otra gente embarcada en esa tarea. Entonces, yo te recomiendo leer feminismo, leer a mujeres. ¿Por qué? Porque desde ese punto se ha avanzado muchísimo en esa Sí. tarea, pero ha sido difícil llegar a los hombres porque se cree que las mujeres feministas estamos en contra de los hombres, tenemos un problema con ellos, y no que tenemos un problema con el sistema patriarcal que nos oprime a todos y que hace que los hombres sean como son y que nosotros seamos como somos. Sí, correcto. Entonces, como ha sido un poquito difícil la tarea, creo que encontrar estos puntos de apoyo o digamos estos aliados en la literatura puede ayudar a que se solucionen estas riñas innecesarias que hay en los nuevos movimientos. Están hablando Ujú. de cosas muy interesantes. Sí, y de hecho mencionas un punto muy importante, y es que muchas veces nos casamos con la idea de que estas personas piensan de tal forma y las encerramos en ese estereotipo, pero esas son ideas que nosotros nos hacemos. No nos estamos dando el tiempo de conocer realmente a esas personas. Entonces, ahora sí que como no hay tiempo ni para conocernos a nosotros mismos, pues entonces mejor me voy a cerrar con la idea de que esta persona es así, y para mí ya la voto totalmente de mi vida, ¿no? Y lo cual sí, sí está mal, es muy, muy dañino para todos nosotros como especie humana, al fin y al cabo, porque todos somos una misma especie. Entonces yo sí veo que estamos haciéndonos mucho daño por esas ideas tan cerradas que tenemos. Y pues aclarando, ¿no? Aclarando un punto que tocaste también, este, ¿cómo explicarlo? El verdadero feminismo, así como el que tú mencionas, no odia a los hombres. El verdadero feminismo no odia a los hombres, simplemente son las ideas patriarcales que se impusieron. Eso es lo que yo quiero aclarar con la gente cuando me dicen por qué eres un aliado o aliade, como me dicen de broma, ¿no? Pero yo les explico que es que ellas no están peleadas contigo. Una verdadera feminista no está peleada contigo por ser hombres, es por la idea del patriarcado o las ideas patriarcales que han ido provocando que haya cierto poder sobre ellas. Entonces, no, no, no. Y luego, para acabarla, ¿no? También nos oprime a nosotros los hombres. Y eso es verdad. O sea, yo no creí en eso hasta que empecé a de verdad abrirme paso en el mundo, y no, sí es cierto, también a nosotros los hombres nos oprime. Y creo que podemos verlo mucho con este antagonista, que también tú ves que está en una sociedad que también le oprime esos sentimientos a todos. Y tener sentimientos muchas veces lo relacionamos con, es que esos son los de mujeres, pero no es cierto. Realmente también nosotros los hombres tenemos sentimientos. Y desgraciadamente, pues muchas veces por no expresarlos, no querer hablar de ellos y nada más ser, soy hombre. Desgraciadamente terminamos sufriendo una terrible depresión. Y creo que de ahí viene que haya tantos fallecimientos prematuros, para decirlo de una manera mala y que no nos entienden. Family friendly somos aquí. Ajá, family friendly. Claro, exacto. Los hombres se suicidan muchísimo, lo sabemos. Aquí sabemos qué les pasa y a mí me pasa algo y es que a mí también me interesa conocer los sentimientos de los hombres, también me interesa saber lo que hay ahí dentro, pero no me interesa que me cuenten una idea falsa, porque puedo Exacto. reconocer eso, puedo reconocer cuando me muestran un hombre que no es verdadero, que digo,
no me estás contando la verdad, no estás abriendo tus sentimientos y eso es algo que se les ha dificultado muchísimo porque esta idea patriarcal los ha mantenido pensando, ay, somos los proveedores, nuestro trabajo es simplemente ser como una Ajá, suerte de bancos, unas mulas de carga y eso es todo lo que ujú, hay para ellos en el mundo y sí, entonces como que se les arranca parte fundamental de ser humano y eso tiene consecuencias feas para todo el mundo. es Para correcto. nosotras, porque entonces terminamos siendo víctimas de su violencia, de su enojo desmedido, de su falta de comunicación, ¿cierto? Y ellos terminan siendo víctimas de ese rol que se les ha asignado, porque no todo el mundo quiere estar en ese rol, pero a veces la masculinidad o los espacios entre hombres son muy agresivos con ellos mismos. Ujú, Y entonces, no sé, usted es medianamente diferente a su grupo de imanes con el que sale y eso es motivo para que haya bullying entre los mismos hombres, porque entonces es que sí. usted no es suficientemente hombre, no es suficientemente, Ah, no sé, eso es como salir de esos espacios de toxicidad en los que estamos metidos y, no sé, ser simplemente personas, simplemente humanos y disfrutar de ujú, las posibilidades emocionales que nos da toda esa humanidad. sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Así que, a pesar de que esta plática no era de feminismo, mira, terminamos hablando un poco de eso. Y me agrada porque, Bueno, después de un pequeño percance que tuvimos ahí con el internet, con, bueno, problemas de Latinoamérica que nunca faltan, al menos yo creo que ya de mi parte pregunté, indagué sobre el texto, las preguntas que tenía. Si tú tienes algo para retroalimentar, si quieres comentar algo más, el espacio está. Y también quería decirte que este es un espacio de promoción y publicidad, así que si quieres compartir tus redes sociales, ¿cierto? Lugar en el que te puedan seguir, en el que publiques cosas. Si en tu ciudad, en algún lado, en alguna librería o en alguna tienda está tu libro, pues yo creo que este sería el espacio para pues la promoción. muy bien, perfecto. Primero que nada, sí hay algo más que quiero agregar. Esto es más que nada porque pues no lo abordamos, la verdad, no hay problema. Es que al fin y al cabo es un tema que casi se ve hasta el final de la historia, ¿no? Esta familia, los Santoro, son personas con superpoderes. Ujú. Entonces, estamos hablando de una familia de superhéroes que está reinando diferentes reinos, diferentes culturas, pero estamos viendo el primer paso a esta caída, como lo fue con la familia de los Romanov cuando sucedió lo del el alce de los bolcheviques. Entonces vamos a ver algo similar por eso en esta saga de novelas, así que yo los invito a que descubran este mundo y más que nada a que vean conmigo y platiquemos juntos, porque al fin y al cabo esta es una plática que yo estoy teniendo con ustedes en este libro, de qué tan complejos somos los seres humanos, que no todos somos tan malos, no todos somos tan buenos tampoco, pero que si abordamos estas ideas, si podemos realmente romper esas pequeñas burbujas que tenemos nosotros, todas las tenemos, por supuesto, si empezamos a tratar de conocer a la otra persona, muchas cosas van a dejar de ser tan malas, vamos a poder convivir mejor. Y pues ese era el tema final que quería abordar. Y el segundo, pues es decirles que desafortunadamente no encontré una librería que quiera vender mi libro aquí. Eso es porque la ciudad de Mexicali es una ciudad se considera superindustrial, entonces la gente no tiene mucho tiempo para leer. Estoy tratando de promocionar la lectura, estoy yendo a pequeños eventos, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de poder vender mi libro. Así que, perdón, en una librería o un café. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Nos vemos, gracias.